Para terminar con el repaso de ecuaciones, vamos a mirar algunas ecuaciones cúbicas o de tercer grado. Bueno, una ecuación cúbica es una ecuación de la forma a por x al cuadrado más b, perdón, a por x al cubo más b por x al cuadrado más c por x más d igual 0, donde todos los coeficientes de las distintas potencias de x y el término independiente son números reales y donde a es distinto de 0. Si a fuera 0 tendríamos una ecuación cuadrática y no cúbica. Las ecuaciones cúbicas no hay una manera de resolverlas como vimos con las cuadráticas. Vamos a mirar solo algunos casos particulares. Por ejemplo, si d es 0, o sea, si no tiene término independiente, la ecuación cúbica es a por x al cubo más b por x al cuadrado más c por x igual 0. Entonces, uno puede factorizar esta expresión sacando x, factor común, de a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Y usar que si el producto de dos números reales es 0, es porque alguno de los dos es 0. Entonces, o x vale 0 o a por x al cuadrado más b por x más c es igual a 0. Entonces fíjense que de esta raíz, de esta ecuación cúbica, estamos llegando a la conclusión que por no tener término independiente, lo que uno veía a simple vista, x igual a 0 es una solución. Si uno reemplaza x por 0, da 0 igual a 0. Pero además puede tener más soluciones y van a ser, en el caso de que esta ecuación cuadrática tenga, las soluciones de esta ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática ya sabemos resolverla, podrá no tener soluciones reales, podrá tener una o podrá tener dos. Y entonces, de acuerdo a esto, esta ecuación cúbica podrá tener una única solución, la trivial, x igual a 0, si esta ecuación cuadrática no tiene soluciones reales. Podrá tener dos soluciones, que serán el 0 y la única solución de esta ecuación cuadrática, en el caso en que su discriminante sea 0, o podrá tener tres soluciones si esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Por supuesto que si esta ecuación cuadrática también tuviera el c igual 0, también tuviera término independiente nulo, una de las soluciones sería el 0, que ya apareció acá. Así que también podría ser que tenga dos soluciones si tiene el 0 en el caso de que c sea 0 y esta otra se convierta en menos b sobre a, como ya habíamos analizado. Bueno, pero estos son casos particulares cuando el término independiente es 0. Otro caso particular podría ser que la ecuación cúbica sea completa, en el sentido de que tenga todos los términos que corresponden a las distintas potencias de la variable, el término cúbico, el cuadrático, el lineal y el constante. Acá, uno después va a estudiar otras cosas. Cuando estudien polinomios en álgebra, vamos a poder decir más cosas de cómo solucionar esta ecuación cúbica. Por ahora solamente hacemos este comentario que enseguida vamos a ejemplificar con un caso particular. Si estos cuatro términos fueran el desarrollo de un cubo, o sea, si todos estos cuatro términos fueran de la forma x menos a todo al cubo igual a 0, para que el cubo de un número sea 0, lo único que puede pasar es que el número sea 0. Y entonces x igual a sería la única solución de esta ecuación cúbica. El tema es cómo darse cuenta si esta ecuación cúbica puede escribirse de esta manera. Y entonces un razonamiento parecido al que hicimos con la ecuación cuadrática. ¿Quién es el cubo de x menos a? Es x al cubo menos 3ax al cuadrado más 3ax menos a al cubo. Para que esta ecuación cúbica tenga esta expresión, fíjense que los términos que corresponden a x al cubo son iguales.
Bueno, para que el resto de los términos sean iguales es porque lo que uno tiene que preguntarse es si existirá algún número a real tal que menos 3a, coeficiente cuadrático en este desarrollo, coincida con beta, el dado por la ecuación. Pero también tiene que pasar que 3a, coeficiente del término lineal en este desarrollo, sea gamma. Y que menos a al cubo, término independiente en este desarrollo, coincida con delta. Entonces, si existe un número real a, que para los beta, gamma y delta de esta ecuación cúbica se cumplen estas tres condiciones, entonces hay una única solución y es x igual a a. Fíjense, por ejemplo, en estos casos particulares que vamos a mirar. El primero corresponde al caso que decíamos hoy en donde d vale 0. Como d vale 0 se puede sacar x factor común. En este caso la ecuación cuadrática que queda factor común es x al cuadrado menos 1. Entonces para que este producto se anule o x vale 0 o x al cuadrado menos 1 vale 0. Esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones reales y distintas, entonces esta ecuación cúbica tiene tres soluciones reales. El 0, el 1 y el menos 1, que son las dos raíces de esta ecuación cuadrática. Y este segundo ejemplo es el que tiene que ver con lo que decíamos recién. Fíjense, esta ecuación cúbica, si uno la mira bien, puede sacar menos 2, factor común, que después pasar dividiendo del otro lado para seguir manteniendo un 0, de x al cuadrado menos 3, perdón, de x cubo menos 3x cuadrado más 3x menos 1. Y si uno se fija bien, este es un ejemplo muy sencillo de ver, esto es el cubo de un binomio, del binomio x menos 1. Entonces, esta ecuación cúbica, por la particularidad que tiene una única solución que es sencilla de hallar y es que x vale 1. Las ecuaciones cúbicas también, por supuesto, pueden aparecer a raíz del planteo de algún problema. ¿Cuál es la medida del lado de un cubo si cuando se aumenta en 1, el doble de su volumen difiere del volumen original en 1? Entonces, si uno llama x a la medida del lado de un cubo, el volumen del cubo es lado al cubo, x al cubo. Cuando uno incrementa en 1 el lado, o sea, pasa de tener un cubo de lado x a tener un cubo de lado x más 1, el doble del volumen, que ahora es el nuevo lado elevado al cubo, difiere del cubo del original en 1. Este es el cubo del original. Este es el doble producto del cubo del que se forma cuando uno aumenta en 1 el lado del cubo original, y esa diferencia es u. Entonces, bueno, acá solo queda, una vez que uno plantea la ecuación, solo queda operar para ver cuál es la ecuación que queda. Desarrollamos el cubo del binomio, hacemos la distributiva con el 2, agrupamos las potencias cúbicas, las cuadráticas, la lineal y no hay término independiente. Entonces, las soluciones de esta ecuación cúbica que factorizamos son las soluciones de la ecuación x por x al cuadrado más 6x más 6. Ahora, x es la medida del lado de un cubo, así que x no es 0. Lo que tiene que ser 0 es esto. Esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones reales porque su discriminante es positivo, pero para nuestro problema la solución razonable es la positiva, porque x es la medida de un cubo. Descartamos el 0. El 0, por supuesto, es una solución de esta ecuación cúbica. No es razonable para nuestro problema. Y la ecuación cuadrática que queda tiene dos soluciones, pero como una es negativa, se descarta y esta es la medida del cubo.
En general hemos repasado ecuaciones polinómicas de grado 1, 2 y 3. En general, una ecuación polinómica de grado n con n natural es una ecuación de la forma a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más hasta a sub 1 por x más a sub 0 igual a 0, donde todos los coeficientes de las distintas potencias de x son números reales, pero el que acompaña el coeficiente a sub n de x a la n, uno pida que sea distinto de 0, para que esta sea una ecuación polinómica de grado n, si no sería de grado n-1 o alguno menor. En general, uno después va a estudiar más herramientas para atacar el problema de resolver una ecuación polinómica que no es nada sencillo. Un caso particular es la que ustedes conocen como ecuación bicuadrática, una ecuación de cuarto grado, pero donde solo aparecen potencias pares de la variable, x a la cuarta, x al cuadrado y término independiente que uno también podría pensar como x a la 0. ¿Está bien? Uno acá podría pensar que está x a la 0, que es 1, y por eso uno dice, bueno, las ecuaciones llamadas bicuadráticas son las que tienen solo potencias de grado par. 0, 2 y 4. Ahora bien, si tenemos una ecuación bicuadrática de esta forma, donde A es distinto de 0, A, B y C reales como siempre, uno observa que por aparecer solo las potencias pares, uno puede hacer una sustitución y convertir a esta ecuación en una ecuación con otra variable, de manera tal que la que quede resulte una ecuación cuadrática. Si uno llama y igual x al cuadrado y reemplaza en esta ecuación la incógnita x por otra que sea su cuadrado, la ecuación que queda es a por i al cuadrado más b por i más c igual a 0. La idea es resolver esta ecuación cuadrática, como ya sabemos, y así obtener las posibles soluciones de i. Y con esas posibles soluciones de i, venir a esta ecuación, hacer que i tome esos valores y entonces quede una ecuación cuadrática en x para resolver. Por eso a esta ecuación se la llama bicuadrática, porque con esto, con esta idea de sustituir una variable por otra, se resuelven dos ecuaciones cuadráticas y así se llega a la resolución de la original. La idea es resolver entonces esta ecuación cuadrática con incógnita i para luego encontrar las soluciones de la ecuación original resolviendo la ecuación i igual a x al cuadrado para los valores solución de i que se hayan encontrado. Eso es lo que acabamos de decir. Vamos a mirar un ejemplo. Supongamos que tenemos x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 1 igual 0. Y consideramos i igual x al cuadrado. La ecuación que queda entonces, reemplazando, es i al cuadrado menos 2i más 1 igual 0. Que nos damos cuenta que es i menos 1 al cuadrado. Esta ecuación cuadrática tiene una única solución que es i igual a 1, porque es el cuadrado de i menos 1 igual 0. Esta ecuación cuadrática tiene una única solución que cuando uno reemplaza en la ecuación original, observa que lo que queda es x al cuadrado igual a 1. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene esta ecuación de grado 4? 2. x1 igual 1 y x2 igual a menos 1. Cuando esta primera ecuación arroja una única solución para i, hay una única ecuación cuadrática para x que hay que resolver. En ese caso, cuando la ecuación en i tiene una única solución, como hay una única solución para x, esta ecuación bicuadrática podrá tener dos, una o ninguna solución,
porque es una ecuación cuadrática en particular. Acá hubo dos. Supongamos que tenemos esta ecuación cuadrática, perdón, bicuadrática. X a la cuarta menos 34x al cuadrado más 225 igual 0. Con y igual x al cuadrado la convertimos en esta ecuación cuadrática, y al cuadrado menos 34y más 225 igual a 0, que resolvemos y que arroja dos soluciones para y, 25 y 9, que llamamos y1 e y2. ¿Cuántas ecuaciones cuadráticas va a haber que resolver? Entonces, 2. X al cuadrado igual a 25 y x al cuadrado igual a 9. Por cómo quedaron las ecuaciones planteadas, como los dos valores de y son positivos, cada una de estas ecuaciones cuadráticas en x tiene dos soluciones. 5 menos 5, 3 y menos 3. Si acá hubiéramos obtenido 25 y menos 9, esta ecuación cuadrática no hubiera tenido solución y solamente nos hubiéramos quedado con 2. Esta ecuación bicuadrática tiene 4 soluciones porque las dos que arroja y son positivas. Si las dos hubieran sido negativas, no hubiera habido solución para esta ecuación. Si una hubiese sido positiva y la otra negativa, la bicuadrática hubiera tenido dos soluciones. Si una hubiera sido positiva y una 0, hubiera habido 3. Y si una hubiera sido negativa y la otra 0, hubiera habido 1. Son distintos casos. Esta ecuación bicuadrática se convierte en esta ecuación cuadrática después de la sustitución. El discriminante es negativo. Si y no tiene solución, x tampoco tiene solución real. Entonces, lo que hemos repasado es que algunas ecuaciones polinómicas, como estas bicuadráticas, se pueden resolver. Además de las ecuaciones polinómicas, ustedes saben resolver algunas ecuaciones fraccionarias, las que vienen dadas, por ejemplo, como una expresión fraccionaria donde tanto el numerador como el denominador son expresiones lineales en x, alguna cuadrática con otra lineal, o bien algunas que tienen operaciones entre ellas. Vamos a hacer alguna como para recordar, no hay ninguna técnica en particular para explicar, solamente recordar que cuando uno tiene una ecuación fraccionaria, por supuesto que siempre hay que descartar los valores de la variable que anulen el denominador. Esta ecuación x sobre x menos 1 igual a 1 podrá tener o no soluciones, pero siempre van a ser x distinto de 1. La manera de trabajar una ecuación fraccionaria es pensar que uno puede multiplicar en ambos miembros por el inverso de lo del denominador y mantener la igualdad. El inverso del denominador, o mejor dicho, el inverso de 1 sobre x menos 1 es el mismo x menos 1. Es lo que uno dice rápidamente, voy a pasar el x menos 1 multiplicando. O voy a plantear que cuando tengo una igualdad, donde por supuesto acá podemos pensar que hay un 1 dividiendo, el producto de estos extremos coincide con este otro producto. Son distintas maneras de plantear la ecuación. X igual a x menos 1, que es lo que queda a partir de acá. Pero claro, cuando uno encuentra x igual a x menos 1, se encuentra con algo que es falso, cosa que podríamos haber visto ya acá. Para que un número dividido otro dé 1, los números tienen que ser iguales, y nunca x puede ser igual a x menos 1. Si lo fuese, llegaríamos a este absurdo. Esta ecuación fraccionaria no admite solución. Esta otra ecuación fraccionaria, donde por supuesto aclaramos que x no valga 2 para que no se anule este denominador, se reescribe como 3x igual a 4 veces x menos 2. Este pasaje
de x menos 2 multiplicando no es válido si x menos 2 no es 0, porque equivale a multiplicar por el inverso de 1 sobre x menos 2 que existe solamente en este caso. Bueno, cuando esto queda planteado, uno puede empezar a operar distributiva del producto respecto de la suma, agrupar los términos con variables, dejar libres los constantes y encontrar, en este caso, la única solución que tiene esta ecuación fraccionaria, que es x igual a 8. Otra ecuación fraccionaria que va a dar lugar a una cuadrática cuando uno la resuelva, x distinto de menos 3. La ecuación cuadrática que queda planteada cuando esto pasa multiplicando es x al cuadrado menos 4x menos 13. Tiene dos soluciones reales que son las de esta ecuación fraccionaria. A esta ecuación fraccionaria primero hay que operar algebraicamente en esta resta de fracciones. Como ustedes saben, x menos 1 al cuadrado dividido x menos 1 es x más 1, porque esto uno lo piensa factorizado como x menos 1 por x más 1. Entonces queda x por x más 1 menos 1 igual a 1. Bueno, uno pasa esto multiplicando, desarrolla el cuadrado del binomio y finalmente quedó una ecuación lineal para resolver. Por más que acá parecía algo cuadrático, lo que queda para resolver es lineal y tiene una única solución. Y un ejemplo más, esta ecuación, primero hay que trabajarla algebraicamente. Hay que pasar esto para el otro lado, es una manera de hacerlo, igual a 0, unificar en una única fracción, que tiene la ventaja de que cuando uno tiene una única fracción igual a 0, puede pensar de dos maneras, o que pasa el denominador multiplicando y se anula, o puede pensar que cuando uno tiene una fracción que vale 0 es porque sí o sí el numerador se anula. Es exactamente lo mismo. Uno plantea el numerador igualado a 0, los términos cúbicos se cancelan y queda esta ecuación cuadrática para resolver, que como es el cuadrado de un binomio, tiene una única solución, que es x igual a menos 1. Y ahora sí, por último, este ejemplo, como está igualada a 0, bueno, por supuesto que pueden hacer la resta de estas dos fracciones o pueden pasar esto sumando y plantear producto de estos extremos igual a estos otros y la ecuación lineal que queda es muy sencilla y así encontrar la única solución de esta ecuación fraccionaria. Bueno, con esto hemos repasado algún tipo de ecuaciones distintas a las lineales y a las cuadráticas y terminamos el repaso de ecuaciones.